En mi canal, en esta oportunidad les quiero hablar sobre la plataforma ADBTC. Debajo del video estaré dejando el link para las personas que todavía no conocen esta plataforma y quieren o desean registrarse y conocer esta plataforma. Una vez que hagan clic en el link que estaré dejando debajo del video, les aparecerá esta pantalla. En la descripción del video aparece el link de un video que hice sobre esta plataforma, en donde podrán ver cómo es el proceso del registro y más o menos lo que se trata esta plataforma. En este video lo que quiero es explicar cómo se hace el retiro aquí en esta plataforma. Para continuar con el proceso, voy a iniciar sesión. Como pueden ver, aquí es el balance, la cantidad de Satoshi y la cantidad de rublo que llevo acumulado. Aquí, bueno, los saldos que aparecen acá son saldos para hacer anuncios publicitarios de algún sitio web o página que tengan para hacer publicidad. Como pueden ver, bueno, aquí hay que recargar el saldo. Lo podemos hacer a través de Payeer. Si lo vamos a hacer con el saldo que tenemos en el balance, lo que tenemos que hacer es darle acá en las dos flechitas, hacemos clic acá y nos va a aparecer acá la cantidad de lo que tenemos en el balance, en este caso de Satoshi, de Bitcoin. Y lo que tenemos que hacer es darle clic aquí a mover, pues estaremos pasando el saldo por acá. Si lo quieren hacer con rublo, de la misma forma, van a darle aquí a la flechita y le va a aparecer exactamente igual. Aquí, bueno, le van a dar aquí donde dice mover, si quieren mover el saldo para la parte de anuncio, ¿no? Cuando ya tienes el mínimo de retiro, en este caso para retirar Bitcoin, el mínimo de retiro son 1500 Satoshi. Lo pueden hacer desde acá, desde aquí la opción de retirar, tanto en rublo como en Bitcoin, o lo pueden hacer desde acá. Les quería mencionar, bueno, la forma que tiene actualmente ADBTC para ganar criptomonedas. Tiene la parte de surfing de publicidad para ganar un Bitcoin, surfing de publicidad para ganar rublos, tiene anuncios de video para ganar rublos, tiene el surfing de ventana activa para ganar Bitcoin, el autosurfing para ganar Bitcoin y los enlaces cortos para ganar rublos. Y aquí tienen la opción, si van a hacer alguna publicidad, bien sea un surfing de publicidad, un surfing de publicidad pero en este caso pagando con rublo, un anuncio de video pagado por rublo, un surfing de ventana activa que sería pagando con Bitcoin o un autosurf. Bueno, si queremos retirar, vamos a dar aquí en la opción de retirar. Como pueden ver acá, bueno, he realizado varios retiros y bueno, también he registrado varias cuentas. Aquí tenemos la cuenta de Bitcoin. Si quiero retirar directamente a una billetera de Bitcoin, y tengo acá registrado la billetera de Bitcoin de FaucetPay. Aquí puedes retirar tanto en FaucetPay de Bitcoin directamente, en Express Crypto o en Payeer. Y para cada una de ellas tienes que previamente hacer el registro de la billetera. Cuando van a hacer el registro de la billetera, le van a dar aquí la opción cambiar, le van a enviar un código a su correo, el cual tendrán que copiar ese código y pegarlo acá en la plataforma de ADBTC para que puedan darle acceso al cambio de billetera. El procedimiento es similar para todas. Si van a cambiar una cuenta de Payeer, igual le dan aquí cambiar. Por lo menos vamos a hacer el ejemplo aquí con Payeer. Si yo quisiera cambiar la cuenta de Payeer, yo le doy aquí cambiar y me aparece acá donde tengo que copiar la cuenta diferente, o sea, la otra cuenta de Payeer que quiero colocar. Aquí una contraseña y le voy a enviar. A lo que yo le dé acá en enviar, me van a enviar un código al correo y ese código lo tengo que colocar acá
donde me lo van a pedir, haciendo el cambio de billetera. Y este procedimiento es igual para métodos de pago. Si lo queremos poner, en este caso yo no tengo cuenta de prescripto, le va a salir así. Entonces, si yo quisiera agregar una cuenta de prescripto, le doy aquí cambiar, coloco la cuenta, la contraseña, le doy enviar y automáticamente me van a enviar un código a mi correo que lo tendré que copiar y pegarlo donde me lo solicite. En este caso, como ya yo tengo, voy a retirar hacia FaucetPay, y voy a hacer aquí, selecciono, porque aquí es para que ustedes coloquen o configuren su billetera, y acá donde van a seleccionar el método de repago en donde van a hacer el retiro. Yo voy a abrir acá FaucetPay para validar. No recuerdo bien si esta es la última cuenta que tengo de FaucetPay. Vamos a abrir aquí FaucetPay para validar. Vamos acá a la parte de depósito, y en la parte de depósito validamos acá la cuenta de Bitcoin. Como pueden ver, nos comparamos. Y si es la misma, como es la misma cuenta, entonces le doy aquí la opción de retirar el FaucetPay. Aquí me dice, automáticamente me trae el monto total. Ustedes aquí validan si quieren dejar, si no quieren retirar, si van a hacer un anuncio o algo, escogen el monto y aquí colocan su contraseña. Le damos acá donde dice retirar, hacemos clic acá. Y me dice que con éxito la retirada de fondos se procesa. Como pueden ver, ya me hizo el retiro, y lo que podemos ver acá, nos metemos acá en la parte de retiro y aquí nos va a salir todos los retiros que hayan hecho. En mi caso he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 retiros con el que acabo de hacer. Antes el retiro mínimo era de 3000 satoshi y actualmente lo bajaron a 1500 el mínimo de retiro. Y bueno, aquí pueden ver la fecha que hice el retiro, y aquí me dice que ese retiro se enviará el 12 de julio aproximadamente, 5 días, o sea que serían 5 días hábiles para que el retiro se le haga efectivo a FaucetPay. Vamos a hacer aquí la prueba con, si voy a retirar, vamos a ver cuánto es el mismo de retiro en Payer. Entonces dice, el balance de que tengo es 2.52 rublos, y me dice que es 2.07 el mínimo. Vamos a hacer este retiro a Payer, y como pueden ver, coloco aquí la cantidad de rublos. A ver si me deja retirarlo completo. Aquí coloco la contraseña y le doy acá a retirar, y me dejo acelerar. O sea que puedes hacer tanto el retiro de Bitcoin como el retiro de rublo, pero nada más te deja una sola vez por día, no puedes hacer más retiro. Y aquí me sale el retiro de dinero puede tardar hasta 3 días hábiles en el caso de cuando vayan a retirar rublo. Hasta 3 días hábiles puede tardar en caer el pago. Bueno, esto era lo que le quería compartir, cómo hacer el retiro en ADBTC, tanto en Bitcoin y en rublo, ¿no?
saben que primero lo que tienen que hacer es registrar el método de pago. Una vez que hayan ya registrado el método de pago, estarían a hacer el retiro tanto de Bitcoin como de Rublo. Espero que les sirva esta información. Si les gusta el video pueden confirmarlo con un me gusta. Las personas que aún no se han suscrito pueden hacerlo y no olviden activar la campanita para que puedan enterarse de nuevos contenidos que estaré subiendo. Muchas gracias por su atención.